A un encuentro más, un jueves más, en este espacio que nos brinda Focus Nova, la radio misionera de Renova Más, un encuentro más de luz del alma. Y en el día de hoy, ustedes me verán acá solita, pero no estoy solita. En el Zoom me están acompañando Mariana, sí, hoy Alicia no pudo venir y me va a acompañar Mariana Martínez. Hola Mariana, a ver si te podemos escuchar. Hola, buenas tardes. ¡Ay, qué dulce voz! Ay, Hola. gracias. Hablando de emociones hoy. Y también nos acompaña Silvia Fago. Hola Silvia, a ver si te escuchamos bien. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola están todos? Silvita, Un gracias por saludo. venir, gracias por venir. Bueno, yo ahora les voy a chusmear, les cuento por qué invitamos a Mariana y a Silvia. El tema de hoy es, ¿qué es el alba emoting? Yo cuando escuché eso quise saber de qué se trataba y tiene mucho que ver con las emociones y tiene mucho que ver con lo teatral y con el psicodrama y por eso están estas dos personitas hermosas que nos van a acompañar, ¿no? El alba emoting es un método con base científica, ¿no? Que tiene que ver con esto de las emociones, pero también con el cuerpo, ¿no? Entonces yo planteaba, si se acuerdan en un cortito que pasé en la semana, la pregunta era si podíamos modificar las emociones mediante el cuerpo, porque siempre hablamos de que para modificar una emoción hay que modificar el pensamiento. Pero ¿qué pasa? El tema es que la persona es toda una, es cuerpo, es mente, es espíritu, es emociones, ¿no es cierto? Entonces, ¿se podrá modificar las emociones por la vía de modificar las posturas corporales? Eso es un poco el tema que queremos colocar hoy, pero mientras tanto, no sé si Mariana, ¿podés recordar las redes nuestras para que nos manden algún mensajito? Sí, cómo no. Acá en YouTube, si nos están viendo, pueden dejar un comentario ahí en el chat o en la barrita abajo de comentarios, si lo van a ver más adelante el programa, y es @FocusNova OK, ¿sí? Si nos quieren escuchar por la radio, es www.renovamas.org/focus/radio, ¿era? Ahí anotadito. Barra radio, guión focus, guión nova, Ah, ahí y está. nos queda el celular, mensajitos en el celular, 11 40 49 7517, ¿no? Entonces, bueno, ahora lanzado la consigna, vamos a empezar el tema tan interesante, ¿no? ¿Por qué interesante? ¿Por qué me toca a mí la pregunta, no? Es por el tema de qué pasa cuando uno quiere llorar y no puede, ¿no? Tiene bloqueado esa posibilidad frente a una situación que sería muy saludable llorar, ¿no? Y uno no llora y no llora y no llora y sería deseable poder hacerlo, y cómo esta técnica nos podría ayudar. Así que, bueno, les doy la palabra, Silvita, y Mariana también desde lo teatral, ¿no? Así que, bueno, Silvi, ¿qué nos podés decir? Y mira, nosotros, por ejemplo, bueno, yo aprendí hace muchos años, ¿no? Como soy psicóloga social de hace muchos años, hice 2 carreras de esto, y lo que nos ayudaba mucho era el psicodrama, porque nos permitía soltarnos, hacer juegos, etcétera, etcétera. Yo esto lo trabajo mucho en los encuentros que tenemos. A veces está por ahí una psicoeducación de duelo, y entonces lo que a veces, o alguna otra psicoeducación también puede ser,
y una de las cosas que en un momento se me ocurrió a mí, que tiene que ver con esto que vos decís, es un taller donde la persona tiene que darse cuenta cuándo está en víctima y cuándo está en responsable, Ajá, cuándo se hace cargo. Entonces, muchas veces lo que le proponíamos a la persona, bueno, entre dos personas cuéntense una historia donde ustedes se consideraron víctima. Entonces, una persona le cuenta a la otra, ¿no? Y entonces, cuando yo les digo, cuando terminan el ejercicio, ¿no? Cómo se vieron como víctimas, cómo estaba su cuerpo, de qué forma estaba, cómo lo sintieron y cómo lo veía yo también. Y después les digo que hablen de lo mismo que les pasó, pero desde la responsabilidad. Y vos sabés que empiezan a darse cuenta de que empiezan a ponerse erguidos, hablan con otra emocionalidad, ¿no es cierto? Entonces, eso le ayuda a darse cuenta a la gente de muchas cosas, ¿no? Que por ahí ese ejercicio de darse cuenta de los cambios que tienen emocionalmente también. Y creo que está relacionado con esto que vos planteabas también. Y a veces también con el tema de los talleres de duelo, cuando la gente viene muy, muy mal y con esta tristeza que tienen, sabemos bueno, en las etapas de duelo hay en ese shock del momento de la situación que ocurre, bueno, hay mucha bronca, mucha culpa, muchas emociones negativas, ¿no? Tristeza, bueno, todo tipo de emociones negativas, y bueno, eso es como que lo bloquea la persona para poder hacer el proceso y poder empezar a conectarse con las emociones positivas, que lo van a ayudar a poder salir de ese pozo tan de sufrimiento que está viviendo. Y bueno, paulatinamente, cuando la persona puede expresarse, puede decir lo que le pasa, que no sienta miedo, que pueda decirlo, que pueda llorar si hace falta, que pueda contar lo que le pasa, bueno, la persona va empezando a conectarse más consigo misma y empieza a fortalecerse, porque está herida, como nosotros decimos en los talleres, la persona viene con la herida muy a flor de piel y empezamos a hacer en esas emociones que tiene por esa herida, trabajar las emociones para que pueda sanar, sí, que y empezar pueda, a sí, conectarse con lo expresarlas, ¿no? positivo, ¿no? Claro. ¿Eh? Bueno, yo Porque les cuento a todos, ¿no? Que esto del Alba Emoting nació en los años 70, fíjense, yo me vengo a enterar como una novedad ahora, ¿no? En un laboratorio del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Miren cuántas cosas que surgen de la Universidad de Chile, lo que es la ontología del lenguaje también surgió de ahí, donde midieron los parámetros físicos de los estados emocionales, ¿no? Susana Bloch y Guy Santibáñez. Bueno, descubrieron la existencia de un patrón fisiológico diferente para cada una de las emociones básicas, que para ellos resultó ser las emociones básicas, la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, la ternura y el erotismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice un taller de canto y teatro con humor, ¿no? Entonces yo venía del lado de cantar en coros, ¿no? Era en coro la cosa, pero teníamos que aprender a movernos en el escenario mientras cantábamos, ¿no? Entonces uno de los ejercicios era cantar la canción Cumpleaños Feliz y la teníamos que cantar alegres, tristes, enojados, con miedo y con erotismo. O sea, imagínate, Mariana, cantar un cumpleaños feliz con erotismo. O sea, me tenía que imaginar que era A Marilyn. la Marilyn cantándole
Happy birthday to you al presidente, ¿no es Sí, cierto? algo así. Pero cómo me costó, por favor, no podía destapar esa parte. Bueno, nosotros en teatro, en la carrera de teatro, justamente una de las cosas que no podemos hacer es generar nuestros personajes desde nuestras emociones. Porque, ¿qué pasa? Si yo genero una persona doliente hago un personaje, ¿no? Vamos a ponerlo así, hago un personaje. Ese personaje está en duelo porque su padre falleció. Entonces, yo uso mi experiencia personal de pérdida, de duelo, y le pongo todas las fichas al personaje en mis sentimientos. Lo que pasa es que a la vez número 3 que haga la escena, ya lo sané. Entonces mi personaje ya no tiene esa fuerza. Ajá. Así de fuerte es trabajar las emociones con el teatro. Mirá. Cuando uno es actor, no es que esté haciendo taller o que esté haciendo psicodrama, que justamente tienen como objetivo esto. Cuando uno busca de ser actor, bueno, ya sea para teatro o para televisión, uno tiene que repetir la escena varias veces y la tiene que hacer en diferentes matices, pero siempre con la misma intensidad o energía. Y cuando uno le pone lo propio, pasa que eso se va perdiendo en la repetición. Ajá. Y los profesores, no es que mis profesores, sino que el señor Stanislavski dijo, no hay que usar los sentimientos propios para generar personajes. Pero sí, por ejemplo, los personajes, esto que vos decías de la postura física y demás, al generar nosotros un personaje, al imaginarnos cómo sería ese personaje y pensar cómo sería su estilo de vida, ¿no? La emoción o el conflicto que está pasando en ese momento y demás, nosotros desde la actuación cambiamos nuestra postura física para identificarnos con eso que le está pasando. Y lo que hacemos es como al revés, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y estoy cerrando los hombros y metiéndome para adentro. Bueno, si yo lo cambio, cambio los hombros hacia atrás y me relajo y abro las manos y demás, me voy a relajar. Esto que vos decís del Alba Method es como al revés de lo que a nosotros nos piden hacer como actores o actrices, de volver a esta situación, a cómo se siente esta persona, ¿no? Y yo decía, yo por ejemplo soy una persona que cuando habla y algo me apasiona, tiro mucho los hombros hacia adelante. No sé por qué, lo hago en general y empiezo a mover mucho las manos. Y en Bueno, esa actitud de dar por ahí, ¿no? Sí, de es querer como dar eso que estás diciendo. Debe ser, y por ejemplo, en un personaje que no, yo lo tengo que hacer al revés, tengo como que hacer al revés para sentir eso que está sintiendo este personaje. A mí me parece fascinante. Y esto que vos dijiste de los años 70, muchas cosas muy importantes se lograron en los años 70, actoralmente y dramáticamente también. Pero bueno, siempre es una novedad en cuanto uno lo recibe. Claro. Y eso es muy bueno, porque aparte no es la misma lectura que le pueden haber dado en los años 70. Hace 50 años atrás no es la misma lectura que le vamos a dar ahora. Y una cosa más, y ya la dejo a Silvia, que es mucho más, a Silvia Fagos, que es mucho más interesante lo que pueda decir. También me quedé pensando en esto de transitar, ¿no?, las emociones, y cómo uno cuando tiene vamos a poner una pérdida, porque creo que es, no sé, corríjanme ustedes que son más estudiosas del tema, creo que la pérdida es como el duelo más grande que uno atraviesa, ¿no? La pérdida de alguien muy importante en la vida de uno. Entonces,
muchas veces esto que vos decías al principio del programa de no llorar es porque yo quiero estar del otro lado ya de los sentimientos estos que me agobian en este momento, ¿verdad? Ujú. Yo no quiero llorar, no quiero ponerme triste, no. Y muchas veces las personas que estamos al lado de las personas que pierden, hacemos eso también. Bueno, no llores, no, ya va a estar bien, ya está bien, está mejor, está tranquilo, ya no sufre. Y es como acelerar eh, estos estados, ¿no? Que uno tiene que atravesar. Claro. Tal cual, o si no, viste, esos deberías, ¿no? Tengo que ser fuerte, ¿no? No me tengo que mostrar no tengo que mostrarme débil para sostener a los demás, o bueno, tantos argumentos que se nos ocurren, ¿no? Pero he tenido una época en que no se me caía una lágrima por nada, ¿no? Mm. Y después de unos cuantos años, qué sé yo, una moto atropelló a mi gato y lloré 3 días seguidos, ¿no? Y más allá de eso, yo dije, yo con esto que estoy llorando tantas cosas que no lloré antes. Se me juntaron un montón de pérdidas con el tema de la pérdida del gato, ¿no? Y bueno, ahí se me cayó un poco la ficha de que no era un hueso duro de roer para llorar, ¿no? Como que bueno, Bueno, hay que ser actualmente es fuerte. una de las cosas más difíciles de hacer. Ujú, Llorar de verdad es una de las cosas más difíciles de hacer. ujú. Así que algo hay ahí. Tal cual. Explíquenme ustedes, Tal ¿qué cual. Yo, pasa por ahí con esto ejemplo, de no llorar? Silvia, que está en los talleres de duelo, se han ofrecido muchísimos talleres de duelo, se ofrecen para formar a las personas, para saber manejar talleres de duelo, y yo no voy, no voy. La verdad que no me llama coordinar talleres de duelo, ni aprenderlos, ni nada. Me fui por la psicología positiva y ahí estoy, pero el taller de duelo no lo siento en mi territorio, ¿no? Pero bueno, me gustaría, Silvia, preguntarte, y bueno, ¿qué se puede lograr con estas técnicas, no? Porque bueno, para mí, esto de desbloquear me parece importante, ¿no? ¿Qué Ujú. otras cosas se podrían lograr? Y claro, a ver, estoy con el micrófono abierto. Bueno, es importantísimo tener estas técnicas precisamente para, es decir, vos lo que decías, bueno, yo elijo la psicología positiva y el otro día estaba con las chicas que se capacitaron para que están terminando su estudio para ser coordinadoras de duelo y me decían, dice, este es un taller diferente, esto, porque te exige Claro, mucho claro que sí. conectarte con tu emoción para poder entender lo que le pasa a la otra persona a quien tenés que acompañar en el duelo también. Claro. Entonces es muy importante poder conectarte con vos mismo, ¿va? Y sanar todo lo que te pasa, porque si no es como que vos estás yéndote al pozo con esa persona, ¿no es cierto? Claro. Te vas al pozo, pero te vas al pozo de otra manera, donde vos podés rescatar a esa persona de ese pozo emocional que está viviendo. Pero bueno, tenés que hacer un trabajo personal y esto de poder darme cuenta de lo que me pasa, ¿no? Con esta técnica, por ejemplo, y de poder decir, bueno, puedo ir modificando desde lo corporal, desde la respiración, Ujú. desde la cara, desde los gestos. Muchas veces yo había ejercicios que están relacionados con esto que me decís ahora, que hace 10 años me decían que hiciéramos y yo decía, qué bueno que está esto, ¿no? Pero estas personas que pudieron investigar, bárbaro, porque nosotros le decíamos a la gente, mirá, no te sentís bien, pero si todos los días te pones frente al espejo y empezás a hacer una pequeña sonrisa y otro día lo mismo y todos los días
y vas practicando eso de mirarte y tener una sonrisa y bueno, todo lo que el cuerpo te comunica te va a llegar de alguna manera emocionalmente. Y bueno, ahora veo que todo esto ya está estudiado, ya está investigado, qué bueno, y acompañar en el duelo no, es una tarea de descubrimiento personal, Claro. porque la Ujú. persona tiene que conectarse con emociones de antes, de ahora, de cómo se trabaja también en psicología positiva, ¿no es cierto? Claro. Con Ujú. las emociones anteriores, es decir, tengo que remontarme a ver qué me pasó a mí y también decirle a la persona que viene al taller, ¿y vos qué te pasó con otros duelos? ¿Cómo los pudiste sobrellevar? Y de esa manera poder ir conectándose con todo lo que le fue pasando y cómo lo fue superando, porque la persona Claro. se olvida de eso, También ¿viste? quizás lograr como una especie de regulación emocional, porque en un punto plantean una activación emocional, plantean también un poder regresar a una emoción neutral, digamos, ¿no? Sería como poder tener un interruptor, digamos, e ir regulando ¿no? Esas emociones, digamos, supongamos que tengo la emoción desbordada o que la tengo inexistente, vayámonos a los extremos, ¿no? En ambos casos sería perjudicial, pero por ahí podríamos ejercer, por ejemplo, con la respiración, podríamos ejercer una regulación de esa emoción desbordada y mediante los gestos posturales podríamos activar una emoción, como decías vos, también el gesto de la sonrisa, por ejemplo, ¿no? O no sé, digo, replicar los gestos contrarios a esa emoción que yo quiero trabajar. Por ejemplo, el enojo podría ser también, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería una persona con templanza? ¿Qué gestos tendría? ¿Cómo respiraría, no? ¿Cómo me veo yo enojada y cómo sería una persona que está en templanza, ¿no? Eso podría ser también. Sí. Bueno, lo que podemos hacer ahora, porque la pausa se está acercando, les voy a leer el cuento que trajimos hoy, para que en la pausa puedan asimilarlo, puedan decantar el cuento y por ahí quieren hacer un comentario respecto del cuento. El cuento se Muy bien. llama ¿Por qué gritamos? Un día, un viejo sabio preguntó a sus seguidores lo siguiente: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres pensaron unos momentos. Porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? Preguntó el sabio. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando está enojada? Los hombres dijeron algunas respuestas, pero ninguna de estas satisfacía al sabio. Finalmente, explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa distancia. Luego el sabio preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Y el sabio continuó: cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es, cuán cerca están dos personas cuanto se aman. Luego dijo: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia
sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. Les dejamos este cuentito en su corazón y nos vamos a la pausa musical. Y volvemos, con más Luz del Alma. En este segundo bloque de Luz del Alma estamos transmitiendo de este espacio que nos brinda Focus Nova, la radio misionera de Renova Más Argentina. Nos encuentran en Focus Nova OC, en el YouTube, y nos pueden dejar mensajes al 11 4049 7517. Lo que han colocado en el WhatsApp por ahora, Marcela Pereira, que nos saluda. Hola, Marcela. Laura Irene, que nos pregunta si dejaremos grabado el programa. Sí, lo dejamos grabado, queda. A ver, en el YouTube queda y se los compartimos en el grupo de WhatsApp de los oyentes, ¿sí? Para que puedan escucharlo en cualquier momento, y también en el WhatsApp de los oyentes dejamos la ficha escrita. Esto que yo estoy mirando acá, les dejamos la ficha escrita. Y después, Beatriz, mi amor, que hace rato que la veo que está escribiendo un audio. Beatriz, yo te pido que escribas porque encima es largo el audio, Beatriz. Escribilo y yo después, antes de terminar el programa, chequeo tu mensaje. Y acá vuelvo a YouTube, esperen, y acá saludamos a Graciela Buscarons. Así que bueno, hasta ahí estamos y continuamos, chicas. Nos quedamos con el cuento, ¿no? ¿Qué nos pasó con el cuento y lo de los corazones, cómo se acercan y cómo se alejan? Depende. A mí me encantó. Sí, ¿no? A veces vale Sí. más una imagen, un cuento, que 1000 palabras, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, yo nunca lo había pensado así, de por qué se gritan, por qué gritamos, ¿no? Cuando nos enojamos. Yo era una persona que solía levantar mucho la voz por muchos motivos, y después, bueno, fui aprendiendo y también dejándome enseñar en esto de que no es necesario gritar para tener un buen argumento. Y por ejemplo, yo soy una persona que ahora se queda quieta, se queda callada, porque siento que si grito, la otra persona ahora entiendo, la otra persona grita más, porque si yo grito, la otra persona se aleja más. Claro. Entonces ya nos terminamos gritando y alejando a distancias casi de avión, digamos, de viaje de avión. Pero a mí me encantó, me resultó muy tierno y muy, como vos decís, ¿no? Una imagen que es bastante explícita en lo que pasa cuando uno empieza a gritar, cuando uno se deja ganar por la frustración o por estos sentimientos que antes hablaba Silvia Fago, de estos sentimientos puros y negativos, ¿no? Como uno se va dejando ganar en lugar de respirar profundo, que eso, por ejemplo, hay otra técnica de actuación que es esta, ¿no? La de la relajación del cuerpo. Uh-huh. Porque cuando uno se empieza a poner en estos sentimientos que te apretan, que te agobian, que te frustran, que uno sin darse cuenta cierra las manos, como que apretan el pecho, los hombros, el cuello o los dientes, y bueno, una sola respiración profunda y exhalar hace que uno tome conciencia y afloje, y es hermoso ver cómo el cuerpo reacciona a eso, solamente a esa respiración de relajación, como el cuerpo entiende que no hay que ir hasta ese lugar Claro. tan Mirá, negativo. eso que sería ya como una regulación de la emoción a través del cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa si mucho más? Por ejemplo,
haces respiraciones profundas y además internamente repetís alguna palabra que te dé paz, ¿no? Porque puede ser paz, puede ser, no sé, cada uno encontrará su Calma. palabra, ¿no? Calma. A mí me gusta decir Maranatá, ¿no? Y bueno, pero así internamente, ¿no? Entonces respirás, ¿no? Y cada inhalación y exhalación repetís esa palabra, ¿no? Que elegiste, ¿no? O te amo, o una palabra así, y bueno, sumás, ¿no? Es sumar el decir con el hacer, o sea, somos uno en realidad, estamos sumando cuerpo, estamos sumando mente, estamos sumando gesto, ¿no? Así que, bueno, ahí ya nos adentramos un poquito en el tema de si podemos diseñar nuestros estados de ánimo, ¿no? Yo a veces pienso el estado de ánimo, ¿viste cuando se te viene la nube negra, viste? Y tenés un día así, que estás con esa nubecita todo el día, ¿no? Y después se va, es un estado, ¿no? Después se va, pero vos decís, ¿pero y por qué, no? ¿Por qué habrá sido? Pero bueno, no nos cuestionamos tanto, estaba ahí la nubecita y estaba, pero más allá que la nubecita esté, ¿sí? ¿Podemos gestionar ese estado de ánimo? ¿Qué opinan, chicas? Cualquiera de las dos, porque la verdad las dos desde cada una de su área nos nutren un montón. Ay, gracias. Yo creo que no sé si modificar, digamos, vos dijiste gestionar. Yo creo que es un poco abrazar ese estado de ánimo que viene. Ajá. Abrazarlo, darle la bienvenida, ver de dónde viene, qué es lo que hizo que yo me ponga así en este momento, identificarlo, charlarlo, darle un besito, ponerlo en un sobre y mandarlo. Y decirle chao. ¿No? En el correo. Claro, y decirle, anda nomás. No vamos a seguir la frase, pero anda para allá. Vos, gracias por haber venido, sos muy hermosa, anda nomás. Me trajiste un mensaje, lo recibí. Claro. Claro. Me trajiste un mensaje, gracias por haberme traído esto, y ahora ya está, anda, ¿no? Yo creo que yo por lo menos aprendí a hacer eso, eso es un poco de la oración contemplativa, en el que uno trata de ponerse en silencio, lo que menos logra generar silencio en el cerebro, ¿no? Sí. Una de las primeras oraciones que uno hace es, bueno, le doy la bienvenida a todo lo que venga a mí en este día, porque yo sé que voy a querer hacer esto y me va a venir bueno, porque empezar a como a amigarme con eso que está viniendo. Me amigo, lo miro, charlamos un rato, lo abrazo, y si es algo feo o una emoción de las llamadas malas, bueno, anda nomás, ya está. Porque también esto, ¿no? Las emociones mal gestionadas generan otros sentimientos que después a largo plazo terminan siendo perjudiciales para mí y para todo el entorno. Que serían no las solamente... emociones que ponemos bajo la alfombra, digamos. Claro, el tema es que cuando vos querés caminar por arriba de la alfombra y resulta que es más o menos el Everest, hay algo que no está bien. Claro. ¿No? Uno se empieza a dar cuenta que no está bien. Bueno. Me hiciste acordar, Mariana, que bueno, hace dentro de lo que es la consultoría psicológica se trabaja algo que se llama focalización de las emociones, donde nosotros encontramos o empezamos a cerrar los ojos y buscar esa emoción donde la tengo en el cuerpo. Y esto de que vos decías, se trabaja posturalmente y decirle a la persona, cerra los ojos, imagínate, a ver dónde está esa emoción, y trabajarla es eso, de abrazarla, ponerle todo el amor, el cariño, aceptarla. Eso es lo principal, ¿viste? Porque esa emoción va a empezar a, si es una emoción negativa, que precisamente se trabajan las emociones negativas,
se empieza a ir disolviendo. Ese enojo, esa bronca, es como que al entregarle cariño, amor, y como si fuera un bebito que tenés ahí, chiquitito, metido adentro tuyo, en general las personas lo sienten en el estómago o en la boca del estómago, muchas veces, la bronca, el enojo, o no sé, la tristeza. En algunos lo sienten en otros lados, pero la mayoría de las veces en la boca del estómago o en el estómago. Y bueno, y se trabaja eso de ir mirando qué forma tiene, cómo es, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, se trabaja esto de darle el afecto, de aceptarlo, y eso también nos ayuda a bajar la intensidad o todo ese momento difícil que la persona está viviendo, porque bueno, sabemos muy bien, y yo creo que mucha gente lo sabe, que todas las emociones negativas después las trasladamos a nuestros vínculos, a las personas que queremos, y bueno, se va transformando nuestra vida en algo feo, porque no me doy cuenta, es inconsciente, pero si no trabajo esa emoción, la voy a ir desparramando por todos lados, con la forma de hablar, con la forma de decir, y bueno, eso, ahora que sabemos que tenemos métodos, sabemos que podemos hacer algo para que esa emoción pueda disminuir y pueda ser aceptada por mí mismo, ¿no? Porque a veces al rechazarla, lo único que hacemos es hacer que crezca, y no nos damos cuenta porque no lo hacemos conscientes, ¿no? Claro. Y este método que vos trajiste hoy, Silvia, que es maravilloso que aprenderlo, ¿no? Todo tiene que ver con bajar los decibeles, con hacer esto de la relajación, de la respiración, ¿no? Cómo respiramos, cómo tomamos el aire por la nariz. Y estaba mirando que hay algo que dijo Susana Bloch, que es la arquitecta de este método, dice que mejorar la conciencia de lo que pasa con nuestras emociones y poderlas reconocer en los otros, y así ser mejores gerentes de nuestras emociones, no para controlar ni manipular, sino para poder comunicarnos mejor y ser más felices. La verdad que es una maravilla esta persona, lo que ha escrito. Tener esto en cuenta, ¿no? Que somos una unidad, ¿no? Cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu. Entonces, a ver, podemos modificarnos, ¿no? Bueno, sí, si modificamos nuestros deberías mentales, claro, si modificamos, hoy descubrimos que modificando nuestras posturas corporales también podemos tener un logro en modificar las emociones o en desbloquearlas, ¿no? O en desbloquearlas, que es lo que a mí me llamó la atención. Pero también tenemos la vía espiritual, ¿no? Porque bueno, por la vía corporal, la respiración, la relajación, las posturas, pero del lado de lo espiritual también le podemos entrar, ¿no? Como habíamos hablado, mediante la oración, mediante, yo diría, la Eucaristía, no perdernos un domingo de ese remedio, desencontrarnos con el Señor vivo, poder ir al Santísimo cuando se pueda, todo ayuda, la oración y la contemplación, donde damos lugar al Espíritu Santo, porque esa templanza, ¿cómo se va a construir? ¿Cómo se va a construir? Yo voy a dar mi pasito, claro que sí. Voy a poner mi intención y voy a relajar y voy a meditar y voy a orar, pero la otra parte la hace el Espíritu Santo también, ¿no? ¿Para qué? Para que esa templanza permanezca, no sea una paloma que viene y se va, ¿no es cierto? Si nosotros podemos mantener un corazón pacífico, la templanza se asienta en ese trono y se queda. Ahora, si cada tanto tenemos accesos de ira, accesos de tristeza, y bueno, hay como, no es permanente, digamos, no se establecería esa templanza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar el paso y el Señor lo completa, pero
no es que esperemos a que el Señor haga todo, no, Él ve nuestra buena intención y nuestro ánimo de trabajarnos y Él lo completa, tengámoslo presente porque, claro, podemos hacer años de terapia y quizás aún así no alcanzar estas cosas. ¿Por qué? Porque falta el lado de lo espiritual, ¿no es cierto? De esa relación personal con el Señor, ¿no? Entonces no quería dejar de decir esto, ¿no? Porque entrando solo por la vertiente de la psicología, ¿no? Llegamos hasta un techo, ¿sí? Llegamos hasta un techo y golpeamos ahí y no podemos seguir creciendo, es porque falta esa tercera, que es parte nuestro, ¿sí? Tenemos alma, también es un área nuestra que tenemos que alimentar, ¿no? Que tenemos que nutrir. No sé, Sí, Mariana. me hacías pensar en la disciplina, ¿no? Nosotros ponemos la disciplina y el Señor pone la misericordia, Así es. ¿no? Yo te ofrezco, Señor, trabajar todo esto. ¿Me voy a caer? Claro que sí, voy a recaer en mis actitudes o en mis enojos o tal vez en volver a victimizarme en una situación porque es un lugar cómodo, es un lugar donde mi alma va a querer volver porque todo lo demás incomoda. Pero bueno, yo voy a poner esta mirada de disciplina, de seguir yendo a la Eucaristía, de charlarlo con vos, de también ocuparme, de ir al acompañamiento, de buscar un acompañamiento, de buscar herramientas, de escuchar a personas que sepan y demás, pero la misericordia sobre mi alma te la dejo a vos para que vos sigas, ¿no? Actuando y armando todo esto. Porque como vos decís, somos un todo. Muchas veces uno dice, no, yo no puedo ser así porque pertenezco a tal lugar. O yo no puedo decir tal cosa o sentir esto que estoy sintiendo, no puede ser porque yo soy de este espacio, pertenezco a este lugar. eh, lo voy a poner en mí para no herir susceptibilidades, pero yo, por ejemplo, no voy a decir, ay, no, yo no puedo hablar de Dios en teatro porque, bueno, son todas personas que tienen otras espiritualidades y yo no me voy a poner en... No, no, yo soy una integralidad. Soy Mariana, hija de Dios, que estudia teatro. Y soy Claro. Mariana, hija de Dios, la iglesia y soy Mariana, hija de Dios, en la escuela. Eh, Soy una integralidad, voy a Y buscar tiene que ver siempre... con las diversidades, ¿no? También, Exacto. con que uno sea aceptado en lo que cree. El otro día estaba hablando de esto, ¿no? Ahora ya está, ya. Este, vi un video de un párroco, ¿no? Que decía, yo salí del closet. Yo cuando leí eso dije, voy a escuchar qué dice. Dice, sí, abrí mi closet y saqué el traje negro, ¿no? De cura, el largo, y me lo Sí. puse desde la mañana hasta la noche, ¿no? Porque a veces hay un prejuicio, en general uno en la calle no ve a los párrocos, a los curas con ropa, ¿no? De cura. Y dice que se llevó una gran sorpresa, dice que no paró de bendecir, no paró de saludar, que nadie lo criticó, ni nadie le dijo nada malo, ¿no? Y, y dije, qué lindo sería que todos pudieran vivir su espiritualidad y decir todo lo que sienten al respecto, ¿no? Y encontrar los espacios donde puedan expresarse, ¿no? Elegir los espacios donde puedan expresarse. Qué felicidad, ¿no? Qué felicidad anunciar la Sí. buena noticia desde de la resurrección de Jesús y de la vida nueva que nos ofrece desde cada área que uno esté, ¿no? Porque si no es como Sí, y bloquear algo también. desde toda la fortaleza y con todas las debilidades también. Ujú. Porque bueno, a veces, por lo menos cuando yo era chica, llorar era una señal de debilidad, o estar triste era una señal de debilidad.
no era un sentimiento a tratar, era algo a ocultar, Bueno, porque porque estaba el criterio de la mujer fuerte, ¿no? Ya empezaba ahí el tema de la mujer amazona, ¿no? Eso un poco lo vemos ujú, en las reuniones de mujeres que hacemos de Renova, en las reuniones de renovadas, que ya pasó el sí, chivo, digamos, ya aprovecho, que tenemos espacio virtual también, tenemos el presencial y tenemos el virtual, y vamos a ofrecer en septiembre, 5 martes de septiembre, vamos a ofrecer formación para los que quieran abrir pastoral de la mujer en sus parroquias. muy bien. Sí, a full, a full. Bueno, en la mujer, en los primeros encuentros, en el que uno se plantea un poco que culturalmente, qué aprendió de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces ahí empezamos a desmontar un montón de cositas. Y una es esto de la mujer que lo puede todo. Sí, sí, y que no, ni hablar, bueno, nosotras como mujeres, eh, ocultar ante nuestros hijos determinadas situaciones porque no nos pueden ver débiles, ocultarle a nuestros compañeros y demás porque, bueno, no los podemos preocupar con esto, ¿no? Hay un Ujú. montón de maneras que nos han enseñado, pero también pienso en, como vos decís, por ejemplo, en los hombres, también cómo se les ha enseñado esto de que no, que llorar es debilidad, eh, cuántos hombres con ira, eh, iracundos, que parece el nombre de un grupo de cumbia santafesina, pero no, estoy hablando de los hombres que, Sí. ¿no? Que realmente que sufren de ira, porque yo creo que la ira se sufre. Y hace poco escuché que la ira no es otra cosa que una tristeza mal gestionada, por ejemplo. Una depresión mal gestionada eh, radica muchas veces en ira. Ujú. Y digo, cuántos hombres sufren de ira por no haber podido gestionar en ese momento Sus su tristezas. tristeza. Ujú. Cuántas madres, mujeres, madres, que tienen ira, eh, que también es porque no han podido gestionar esa tristeza. No sé, sería, yo soy de las positivas, sería todo tan lindo, ¿no? Si pudiéramos todos gestionar de manera correcta lo que nos va sintiendo, lo que nos va pasando, lo que vamos sintiendo, de hablarlo sin prejuicio. Yo estoy, bueno, ya estoy en una edad en la que lo hago porque ya estoy como más allá del bien y el mal, pero digo, qué lindo que toda la gente pudiera hacerlo de esta manera y de igual manera acercarse a Dios, ¿no? Uno dice, para hablarle a Dios tengo que estar tranquilo, sereno, no le puedo gritar. Eh, no sé si no le puedo gritar. Yo muchas veces le he gritado, le he cuestionado, le he, este, incluso hasta eh, haciendo el gesto de levantar el puño, ¿no? De, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Pero Permitirnos después, enojarnos con Dios. Bueno, Job se sí, enojaba con Dios, pero no rompía el vínculo. exacto, porque Claro. había una disciplina y Dios aplicaba la misericordia. Entonces, también esto, ¿no? Permitirnos con Él también entablar Mm, este vínculo mm, sano y gestionar nuestras emociones con Dios también, ujú. eh, de enojo, de pregunta, de rabia, de tristeza, acercarnos así a Él también, que Él va a saber, porque Él también se enojó y le pasaron cosas, le pasaron Claro, sentimientos y por hay el cosas, cuerpo. si queremos sentirnos muy juntitos de Dios, de Jesús, yo uso un latiguillo, ¿no? Cada vez que me pongo a hacer algo, bueno, Jesús, ven a hacer conmigo esto ahora.
ven Jesús a hacer Mm, conmigo esto ahora, sea lo que sea, cocinar, lavar los platos, ponerme a escribir algo qué sé yo, para la radio, por algún área, o sea, que no sea yo siempre, ven conmigo a hacer conmigo esto que voy a hacer ahora, ¿no? Y así vamos abonando eso de sentirnos cerca en los corazones, como decía el cuento, ¿no? sí, qué hermoso. Sí. Bueno, y Bueno, una cosa más, no sé, Sil, si querés decir algo más como para cerrar el tema. mira, yo lo que me doy cuenta es que esto es un aporte más para desarrollar y mejorar nuestra inteligencia emocional Ujú, también, ¿no es cierto? ujú, Que nosotros, y por supuesto, también cuando ustedes hablaban, me acordaba de esa personita que tenemos en los dibujitos del libro de psicoeducación para afrontar pérdidas y duelos, de esa personita que está donde le hablamos siempre a la gente de trabajar su mundo interior, ujú, su mundo exterior y su mundo trascendente. Es ujú, decir, trabajar también cómo me comunico con Dios. ujú. Y esto es completo, es completarme yo, ¿no? Además de lo que hablamos siempre del círculo holístico, de todas las dimensiones. Pero esto de poder mirarme interiormente me va a ayudar mucho, mucho. Y como decís vos, la oración también, lo espiritual, es precisamente mirarme interiormente poder con eso trabajar ese mundo exterior donde me aparecen tantas situaciones, tantas crisis, tantos problemas, y poder empezar a tener las herramientas precisamente con todo eso para tener una buena relación con Dios. Y esta es una oportunidad, como vos decías, importantísima, ¿no es cierto? Esto Ujú. que estabas ofreciendo vos de los martes de septiembre a todas las mujeres. La verdad que es maravilloso poder ir trabajándonos cambiarme yo para poder cambiar el mundo, ¿no? Claro, Primero yo tengo que hacer ese cambio. tal Bueno, muchas cual. gracias No, por por esta favor, oportunidad siempre de bienvenida, estar con Sil. ustedes. Y bueno, los que quieran pedirme el celular de Silvia Fago, saben por el WhatsApp, me lo piden. Y bueno, y para cerrar, les dejo siempre una palabrita. Primera de Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar, ¿no? Ese espacio de la oración a diario, ¿no? Que como dice Mariana, con disciplina, a veces tenemos ganas de orar y a veces no tenemos ganas, ¿sí? Pero insistir con esas ganas es también un ofrecimiento, una perlita que le regalamos a Dios, ¿no? Oramos aunque no tengamos ganas a veces. Y ese espacio de oración se puede convertir en una herramienta, fíjate, para la transformación personal, porque el Espíritu Santo te transforma, de transformación de los estados de ánimo. Incluso esos espacios de oración pueden activar nuestro altruismo, nuestro amor desinteresado, puede cultivar nuestra gratitud, porque en esa oración podemos agradecer, ¿no? Y encontrar tantas cosas para agradecer que tenemos que no nos damos cuenta en el día. Y puede ser un espacio que nos genere esperanza también, ¿sí? Todas cosas, virtudes positivas que nos van a apalancar en el diario vivir, que tiene sus cosas, ¿no es cierto? Tiene sus claros oscuros, pero si nosotros estamos centrados en la verdad y en el camino que es Jesús, y bueno, lo que pasa alrededor, podemos estar en el centro del huracán si queremos, ¿no es cierto? No nos mueve nadie de esa roca. Así que, bueno, ese mensajito quería dejar. Les abrazo, les saludo a todos, le abrazo a Alicia también, que desde donde está nos puede estar escuchando, a todos los que nos dejaron mensajitos. Gracias, Mariana. Gracias, No, Silvia. gracias. Y nos despedimos hasta el próximo Luz del Alma, próximo jueves, 16 horas, en Focus Nova, la radio misionera de Renova Más Argentina al mundo. Hasta la próxima.